Regresamos a esta su segunda hora de su espacio informativo, Realidades y Opiniones, que se transmite de manera enlazada, hermanada, mancomunada de los portales Foro 21 México Prioridad y Foro 21, que gracias a usted que nos ve, nos escucha, nuestros patrocinadores, nuestras y nuestros invitados y obviamente el equipo de producción, pues este espacio es una realidad. Ya estamos transitando, caminando en el segundo año de esta alianza periodística que esperemos sea por muchos años. Déjeme darle agradecimiento también a nuestros patrocinadores: El Pollo Feliz con Arnoldo de la Rocha, Maco Mangueras y Conexiones de Gerardo Navarro, Walden de Sarquís Mena, Plaza Dorada Blanca Peralta, Oncoboutique Rosario, Elizabeth Castro, Natural Ice de Andrea Igartúa, Hacienda San José Actipan con Jorge Espina, Flor de Aloe de Ángel del Castillo, Publixi, María García, Podo Center, Marta Sosa y Mezcal Promesa. No nos cansaremos de agradecerle su confianza para que este espacio sea una realidad. Y hoy nos complace en este cuarto día ya de este 2023 tener a la licenciada y exmagistrada Claudia Barbosa en este espacio, una mujer, amén de ser mujer brillante, una mujer que ha destacado en el ámbito electoral 100%, se ha especializado toda una carrera, no de hoy, sino de muchos años. ¿Y qué nos queda? Diría el inquilino de Palacio Nacional, nos viene como anillo al dedo la presencia de la magistrada Claudia Barbosa, ex magistrada, bueno, sigue siendo, como muchos dicen, diputado y gobernador y presidente. El cargo finalmente no hace al hombre o a la mujer o el hombre hacen al cargo. ¿Está usted de acuerdo? Así es, Gerardo. Le digo eso, licenciada, porque mañana, como si ya también es costumbre, el adelanto de la columna Rumor Sin Fronteras, lo titulamos Lo blanco y negro en la designación del gobernador sustituto. Tuvimos una larga charla, usted seguramente lo conoce y lo conoce bien, a Gerardo Sarabia Rivera, ex titular también del Tribunal Estatal Electoral o Electoral del Estado de Puebla, que nos sacó de mil dudas, porque entramos a un debate donde ni los periodistas somos expertos en tema electoral, ¿está usted de acuerdo? Pero que alguien empinó al ejecutivo sustituto o al gobernador sustituto a comprar una bronca que no era de él y salir a responder. Pero más grave, y ayer tuvimos un amplio debate con Carlos Macías Palma, el periodista, y el analista José Ojeda Bustamante, de que no solo compra la bronca el gobernador, sale a responder, que es legal su designación, su nominación, sino que le pone nombre y apellido a los presuntos autores de la impugnación. Bueno, dejamos a un lado ese debate mediático. Lo que sí es cierto que el Ejecutivo del Estado la compró, lo empinaron, por decir un término periodístico, pero necesitábamos el soporte técnico jurídico o jurídico electoral. Pero para no quitarle su presencia, usted, de acuerdo a su experiencia, ¿qué fue? Si es legal, no es legal, hay lagunas, no hay lagunas, sí procede, no procede. Por eso titulamos la columna Lo blanco y negro. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Nuevamente es un placer para mí estar en este espacio. No, el placer es de nosotros y de la verdad, audiencia. pues les deseo a todos un muy feliz año, muy exitoso, muy venturoso 2023 a todo el auditorio y por supuesto a todos los colaboradores. Y hablando específicamente del tema, bien, desde que se dio en el 2018 el deceso de la gobernadora en 24 de diciembre del 18. Exactamente, surgieron este tipo de cuestionamientos, pero evidentemente era otra situación. Ahí procedía la elección extraordinaria. Exactamente, debemos distinguir que hay aspectos eminentemente electorales y hay aspectos de derecho parlamentario. Es importantísimo eso. Ya. No es lo mismo el derecho electoral que el derecho parlamentario. Por favor. ¿Sí? En el derecho electoral está inmerso el sufragio. El elemento sine qua non del derecho electoral mexicano es el sufragio. Todas las definiciones de todos los autores. El voto. El voto es el elemento central del derecho electoral. Claro. Entonces,
Cuando nosotros tuvimos ese desafortunado suceso en el 2018, acabábamos de pasar justamente un proceso electoral en donde había triunfado una de las fuerzas políticas, había ganado la gobernadora, había sido su triunfo ratificado por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, y fallece dentro del periodo inicial de su 10 ejercicio. días. Exactamente. Que además, Entonces, perdón maestra, licenciada, sí. Fue un largo proceso postelectoral. Claro, por supuesto. Se fue hasta el 8 de diciembre, de Dentro junio dentro hasta del el 8 plazo, de diciembre. Sala Superior cumplió. Llegó a la raya del... Así es. Porque Sala Superior tiene, o sea, ya de acuerdo a las reformas que se han dado a lo largo de los años en el ámbito electoral, se ha establecido plazos necesarios para poder darle tiempo a que los tribunales locales se pronuncien primero, es decir, agotar las instancias, por el principio de definitividad, y que pueda llegar la instancia federal y en tiempo e informe resolver. Eso antes no sucedía. No. Tengo varios ejemplos muy complicados de algunos estados en donde se dieron sucesos terribles porque no había el tiempo suficiente. Ahora no. Hoy tenemos esa posibilidad y Sala Superior se toma el tiempo para analizar evidentemente los asuntos que no son menores. Tan tiempo tuvieron que pidieron un recuento de votos, un recuento total de votos. Y lo hubo, claro. Por primera vez en toda la historia electoral mexicana, ¿no? Entonces, qué bueno que lo cita, pero porque también fue inédita la votación. Claro. 4 votos a favor de Marta Erika y 3 a que se repitiera la elección. Así es. Un voto. Así es. Sí, fue realmente una resolución. Fue el voto que decantó por Marta Erika. Que dividió a la Sala Superior de alguna manera en las consideraciones de los magistrados. Algunos incluso de los que estaban a favor de anular no estaban a favor de la resolución en el 100% como se estaba planteando, ¿verdad? Es decir, hubo muchas críticas en torno a todo esto, pero ahí vemos claramente cómo el sistema constitucional y electoral funciona, y funciona muy bien para poder determinar estas situaciones. Y entonces fallece la gobernadora en esta primera etapa. Entonces ahí el derecho constitucional, plasmado evidentemente en nuestra Carta Magna local, prevé el supuesto de la ausencia del Ejecutivo dentro del periodo inicial de su ejercicio. Que es máximo 2 años. Si no cumple los 2 años, se convoca nueva elección. Y habla de un gobernador interino, que no es lo mismo un gobernador interino que un gobernador sustituto. Claro. Ahí hay que hacer una diferencia, insisto, no es algo tampoco que de momento se haya inventado, ¿no? Hay toda una doctrina creada en torno en el derecho constitucional para prever las ausencias, evidentemente, de los diferentes poderes, ¿no? Si no está el Ejecutivo, si faltan los diputados o algún diputado, ¿qué sucede? Si faltan los magistrados, ¿qué sucede? Es decir, prevén los 3 supuestos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Claro que hay que distinguir, eso es muy importante. La figura del Poder Ejecutivo es una figura muy especial en México porque es la única candidatura unipersonal que tenemos, tanto del presidente, del gobernador, son las únicas candidaturas unipersonales. Los otros días hay suplente, como alcaldes y legisladores. Así es. Cierto. Entonces, eso es bien importante doctrinariamente hablando. Y lo refiero porque todo esto se tiene que analizar a la luz del cómo se da en estas figuras y cómo se tienen que sustituir. Porque el elector, que es lo importante en el derecho electoral, si el sufragio es el centro, la voluntad popular del elector es lo que se tiene que analizar. Y entonces tenemos un gobernador o gobernadora elegido que se ausenta dentro de los 2 primeros años. No hay un suplente porque es una candidatura unipersonal y entonces se establece una nueva elección. Ahí vamos a un proceso electoral extraordinario. Como aconteció en 19. Exactamente. Entonces, para mí, la figura de ese gobernador interino no es otra cosa que un encargado de despacho, lo pongo entre comillas, mientras se lleva a cabo un proceso para sustituir. Lo que aconteció con Guillermo Pacheco Pulido. Exactamente. Entra el maestro Pacheco Pulido, se da el proceso electoral extraordinario, que es más corto, mucho más corto que el ordinario, y
llega un nuevo poder ejecutivo, lleva un nuevo ejecutivo derivado del sufragio. Entonces estamos, en este momento, tirando todo en sufragio. Derecho electoral, completamente derecho electoral. Ahí no podemos nosotros considerar que estamos fuera del derecho electoral. Y el marco de la norma. El marco de la norma, porque es el sufragio, ¿no? La gobernadora llegó por sufragio, el gobernador en paz descanse Barbosa llegó por sufragio. Así es. Punto. Proceso electoral. Vamos al supuesto que estamos, o que desafortunadamente vivió México a partir del 13 de diciembre del 2022. Cuando el deceso del gobernador. Bueno, ya no nos encontramos. Ya llevaba 3 años de mandatario. Exactamente, ya no nos encontramos en el supuesto de poder nombrar o ir a un interino e ir a un proceso electoral. Ya no lo prevé la norma. Fuera de la ley. Constitucionalmente está previsto que se nombre a un gobernador para concluir. O sustituto. Exactamente, ese es el gobernador sustituto, que no es un gobernador interino, pero tampoco es un gobernador emanado del sufragio. Ya. Entonces, todos los cuestionamientos que se han dado y que en su momento se dieron incluso para nombrar al maestro Pacheco Pulido, giraban en torno a los requisitos de elegibilidad. Requisitos que se tienen que cumplir para ocupar ese cargo. Claro. No, dentro de los cuales está uno que es el muy cuestionado por muchos, de que la separación de algún cargo público fuera de 90 días antes. Entonces el cuestionamiento es, quien ocupe la gobernatura interina o quien ocupe una gobernatura sustituta, ¿tiene que cumplir con ese requisito? Sí, no, ¿por qué? Es eso. Díganoslo. Ese entorno. Bueno, es que son dos supuestos diferentes y por eso empecé hablando de sufragio. Claro, y hablando, eso ya está claro. Hablando de... Vámonos al tema que nos ocupa del gobierno sustituto. Exactamente. Gobernador. Para mí, el gobernador sustituto no está obligado a cumplir con ese requisito. ¿Por qué? Porque no es un gobernador emanado del sufragio. De una elección, exacto. Pensemos en una situación completamente de excepción, porque es una excepción a la norma. O un caso atípico. Es absolutamente un caso atípico. ¿Quién puede ser el idóneo para darle continuidad a un gobierno que alguien que está dentro del mismo gobierno? Si nosotros colocamos ese requisito de los 3 meses, tiene que ser alguien que venga completamente de afuera y que puede ni siquiera conocer el programa o el proyecto por el que la ciudadanía votó. Ojo con lo que estoy diciendo. El gobernador Barbosa emanó del sufragio popular y el sufragio popular que lo arropó para llegar estaba amparando un proyecto político. De acuerdo. Un programa de gobierno. Fallido no, es otra historia. Programa de gobierno. Punto. Vaya. Sí, Estamos hablando de que cuando un candidato se presenta, lo que le presenta al electorado es un proyecto de trabajo. Así es. Entonces, el equipo del gobernador es quien sabe, conoce y tiene el expertise para llevar a cabo ese proyecto. Pero acá hablamos de un legislador, no hablamos de... Son dos poderes diferentes, licenciado. Claro. Legislativo y ejecutivo. Pero el legislativo forma parte del Estado y viniendo de la misma fuerza política, cuando ellos lanzan su campaña, cuando en este caso el gobernador Salomón Céspedes encabeza la fórmula, que ahí sí es fórmula, como candidato a diputado, él también lleva una plataforma de su partido político, que no era diferente, la plataforma que lo arropó, que presentan, que es un requisito. Pero hablamos de un segundo tiempo, tiempo porque Sergio Salomón Céspedes es legislador 21-24 y Luis Miguel Jerónimo Barbosa fue electo o tomó posición el 1 de agosto del 19. Por supuesto, pero la plataforma que se presenta por parte de la Cuarta Transformación es la misma. Es una plataforma homogénea. Okay. Quizás tenga, evidentemente, algunos ajustes, pero es una plataforma homogénea, porque todos los partidos políticos están obligados, antes de registrar candidatos, a presentar su plataforma. Si no hay plataforma, no hay candidato. Claro. Y ningún candidato de esa fuerza política puede ir en contra de esa plataforma. De acuerdo. Y esa plataforma va de la mano, como en ese momento ya se encontraba gobernando la Cuarta Transformación Puebla, debe ser una plataforma acorde al proyecto que se estaba trabajando.
en coordinación esos dos poderes, porque esos dos poderes sí tienen un programa de carácter político. El judicial es otro tema, pero el ejecutivo y el legislativo van de la mano para poder impulsar esos cambios. No, porque al judicial ya sabe usted lo que le pasó a Héctor Sánchez. Después de ser nominado corcholata, terminó saliendo por la puerta de atrás, pero es otra historia. Exacto, el Poder Judicial en nuestro país no debe de estar sujeto a esos vaivenes políticos. Definitivamente yo soy una defensora, y usted lo sabe, de la independencia y autonomía del Poder Judicial, definitivamente. Y usted en activo lo hizo. Yo siempre lo he hecho. O sea, nunca me he pronunciado por un Poder Judicial sometido. Siempre, y menos doblado. No, jamás. Siempre tiene que haber una autonomía, una independencia. Entonces, por eso lo dejamos aparte. Pero estos dos poderes son distintos y finalmente tienen una naturaleza jurídica que puede ser incluso complementaria y necesaria. Claro. Porque hemos visto que un ejecutivo que no tiene las mayorías necesarias no camina. Que se lo pregunten a Salinas, que se lo pregunten a Cedillo. Exactamente, que se lo a Calderón, a Fox. Exactamente, ¿no? Entonces, sabemos lo que sucede. Entonces, para mí, cualquier integrante de estos dos poderes, bajo una misma plataforma, que fue quien los llevó a ocupar, y el sufragio fue quien los legitimó, porque ellos están legitimados por el sufragio. Sí, o sea, entonces, de eso no hay... Yo no tengo ninguna duda. Ahora, precisamente esto, yo sé que se han manejado algunas tesis jurisprudenciales, porque lo sé, en donde Sala Superior se pronunció, pero ya hace demasiados años, es decir, estamos hablando 2001-2002, respecto de este tipo de asuntos, ¿no? En otros estados. Yo creo que hoy la Sala Superior tiene otro papel, y lo digo abiertamente. Si realmente se promovió ante Sala Superior algún medio de impugnación, que esperemos si realmente se hizo. Qué bueno que lo cita, habrá que ver varios aspectos. Déjeme hacer ahí un paréntesis. Este periodista Tagasaki, del Sol de México, de la cadena de la Organización Editorial Mexicana, no cita quién fue el que presentó la impugnación. Él dice, casi textual, está enlistado o se va a enlistar la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Casi estoy seguro que así lo dice textual en su columna del lunes. Y eso es lo que me lleva a la sorpresa y a decir, bueno, ¿qué pasó? Que ese mismo día el Ejecutivo sale a declarar, pero no solo sale a decir soy un gobernador legítimo, el Congreso del Estado me eligió, cosa que es total y absolutamente cierta, claro, pero le pone nombre y apellido a los supuestos impugnadores. Y casualmente uno de ellos viene de una lucha frontal, más que frontal, con Jerónimo Barbosa, más que frontal, que es Ignacio Mier, sí, y le indalga a él, se lo achaca como a quien fuera 2 veces secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto. Y la respuesta de Fernando Manzanilla es más que contundente: no tengo la facultad para hacer una impugnación de ese tipo, 1. Y 2, él sí le pone nombre y apellido. Verónica Vélez Máquil, deja de crear esto y ponte a trabajar a una política de comunicación que mucha le hace falta a este gobierno. Esto nos lleva a deducir, y ¿quién lo dice? No es que Fernando sea un santo, Manzanilla, no, pero es un hombre que conoce, claro, sí, los sótanos, los pasillos, esos que pocos tienen acceso del poder en Casa Puebla y lo que es Casa Aguayo. Y él le pone nombre y apellido. Entonces, ¿qué nos lleva a que fue Verónica Vélez, en base a lo que dijo Manzanilla en Twitter, que ella fue la que le vendió la idea? Y es donde yo pregunto, ¿por qué la compró el Ejecutivo? ¿Qué lo llevó a comprarla? Y termina porque el hipócrita lector llama a Tagasaki analfabeta o analfabeto y lo llama ignorante, como a él, tanto a los que compramos o le dimos seguimiento a esa columna, que fui en Puebla el único que lo hizo. Entonces yo le reviro. Hoy,
¿Quién es más analfabeta? ¿El periodista o los periodistas que lo compramos, o reporteros, o el Ejecutivo del Estado? ¿Quién no leyó bien? Porque es lo que dice, quien no sabe leer no lee. Entonces digo, ¿quién no leyó bien y quién es más analfabeto o ignorante? Sí, bueno, aquí es un tema que siempre debemos decir como abogados. Todos tenemos derecho a promover las acciones que consideremos. Que nos asista a la razón es diferente. Ah, claro. ¿No? Pero el derecho para promoverlo tenemos. ¿Quiénes en este caso tienen el derecho de hacer la impugnación o de haberla hecho? Es que ese es el segundo punto que hay que analizar muy a detalle. Y por eso empecé distinguiendo lo electoral de lo parlamentario. Y por eso también decía hace un momento que la Sala Superior, que en el 2001-2002 se pronunció sobre asuntos que podríamos considerar que no son tesis, o sea, que hay que decir, no son jurisprudencias, que digamos ya tenemos jurisprudencias al respecto, no. Fueron unos criterios que tomó en su momento la Sala. Pero hay que ver que la Sala Superior del 2001 y 2002 no tiene nada que ver con la Sala Superior del 2023, ya que ha habido reformas electorales en donde se le han reconocido atribuciones de un verdadero tribunal constitucional a la Sala Superior. Sí, que lo máximo. 2001 y 2002 no lo era. ¿No lo había? No tenía esa facultad. Ha ido cambiando en las reformas la naturaleza misma. De hecho, en su momento, cuando la Sala trató de entrar en temas constitucionales, la Corte la frenó en su momento, y fue hasta que hubo reformas después del 2007. En 2007 cambiaron muchas de las atribuciones de las salas regionales y se fortaleció para el conocimiento de la constitucionalidad de los temas para la Sala Superior. Hoy la Sala Superior es un tribunal constitucional, de control de constitucionalidad. Cuando nosotros analizamos control de constitucionalidad en México, hablamos de Suprema Corte de Justicia de la Nación y hablamos de Tribunal, de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo hablamos. Son los últimos, claro, los que tienen la última palabra. Y entonces, hoy, para mí esos criterios pueden no ser válidos. Pueden no ser válidos. ¿En qué sentido? En si va a entrar o no a conocer. Que le vaya a dar a la razón o no, hay que ver varios aspectos. Primero, ¿quién podría promover? Justamente la legitimación del interés jurídico. Aquí así de bote pronto podremos decir, dentro de la gama que tenemos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que actualmente no se reformó porque ve que estábamos entre que ya no íbamos a tener tantos medios de impugnación, nos íbamos a quedar solo con 3 de acuerdo a la reforma electoral, pero esa reforma electoral está un poco detenida. Seguimos teniendo un juicio de revisión constitucional, juicio por la protección de los derechos político-electorales, recurso de apelación, etc. Dentro de esa gama podríamos decir que no existe hoy un juicio que en una hipótesis normativa nos marque este supuesto. No hay un supuesto como tal. Que diga, el juicio, por ejemplo, el de revisión constitucional procede contra los actos del legislativo. No lo hay. ¿Significa eso que la Sala no puede entrar? No. La Sala ha asumido, ha atraído y entrado a asuntos en donde la hipótesis normativa no está expresa porque tienen la atribución de acuerdo al control de convencionalidad para hacerlo. Y lo ha hecho. Le voy a hablar del caso de las Juanitas. Las famosas Juanitas. El primer gran obstáculo que tuvo que rebasar la Sala Superior para entrar a ese asunto era el interés jurídico. Ninguna de las diputadas que se vieron afectadas porque las obligaron y presionaron para presentar su solicitud de licencia cuando ganaron, ninguna promovió ese medio de impugnación. Fueron mujeres nacionales, como Amalia García, por ejemplo. El gobernador de Zacatecas. Exactamente. Ese grupo de mujeres tan... y no quiero hablar de unas nada más, porque fueron un grupo de mujeres, de todas las fuerzas políticas, no de una, de varias fuerzas políticas que se unieron y promovieron un juicio innominado para pedir que la Sala Superior se pronunciara respecto a esto. Creo que estuvo Beatriz Paredes, Dulce María Saúl Riancho, entre otras, vaya. Sí, Barrales, fueron varias. Sí, fueron varias que encabezaron este movimiento, ¿no? Y que la verdad se les agradece que siempre han sido mujeres que han estado luchando por los derechos de las mujeres, la verdad.
Han sufrido tanto todas ellas. Alejandra Barrales. Alejandra Barrales, sí, fueron mis Pues eso respetos. desapareció en los últimos años, desapareció del escenario político. Sí, pues yo la sigo por Twitter y de repente publica algunas cosas sobre la Ciudad de México, Pero pero ya ya está un poco más, pero la verdad sigue siendo de las mujeres que en lo personal yo admiro mucho, porque pues impulsaron y sufrieron muchísimas cosas. Ella fue líder de los sobrecargos, ¿no? Sí, y cuenta unas historias de todo lo que tuvo que luchar para que lograran que en sus contratos colectivos se reconocieran a los derechos de ellas. Por ejemplo, bueno, tiene historias bien interesantes, les obligaban a no subir de peso, ni un kilo. Déjeme, licenciada Claudia Barbosa, nos aguanta el corte y continuamos para cerrar, porque además está de esto, ¿quién sí tiene la posibilidad, si está escrito o no, de quién puede haber impugnado como gobernador sustituto? 1, 2, que por históricamente llega la primera mujer, ya que estamos con una dama, a la Suprema Corte de Justicia, que gracias a una tesina plagiada, pues una bajó y llegó una verdadera constitucionalista. Así es. ¿Me estás oyendo, Palacio Nacional? Bueno, a las mujeres. Déjeme la corte y continuamos con la abogada, con la licenciada Claudia Barbosa, conocedora, experta en este tema que pues se puso en la mesa, legal o ilegal, que Sergio Salomón Céspedes sea gobernador. Ella nos dice que es total y absolutamente legal. Sí, para mí sí lo es. No, y además lo dice quien sabe. Lo periodístico, insisto, ya lo hicimos a un lado porque ya no tiene caso seguir. Es que es tema de irlo analizando, desmenuzando. Porque con peras y manzanas. Exactamente. Regresamos, vamos a corte. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del linfedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos. Regresamos a la parte final de este su espacio, Realidades y Opiniones, que se transmite de manera hermanada, Foro 21 México Prioridad. Por cierto, El Innombrable, y lo ponemos en la mesa porque pues ahorita está de madrugada allá en España, está a pierna suelta y con su gorrito, sus pantuflas, soñando dulcemente, esperando a los Reyes Magos. Mientras acá, pues sus paisanos estamos en friega. Pero en fin, que siga pasándola bien. El Innombrable, ya sabe también cómo lo bautizó. El Innombrable lo bautizó un amigo de él, de Leobardo, y la producción lo bautizó como el Diablo Espinosa. ¿Ve usted cómo se ríen? Ellos fueron, no yo, lo aclaro además. No se burle usted, hágalo bien, quítese su máscara para que se escuche, porque si no... Bueno, vamos con el agradecimiento de nuestros patrocinadores: El Pollo Feliz, Arnaldo de la Rocha; Maco, Mangueras y Conexiones, de Gerardo Navarro; Golden, Sarquís Mena; Plaza Dorada, Blanca Peralta; Oncoboutique Rosario, Elizabeth Castro; Natural Ice, de Andrea Igartúa; Hacienda San José Actipan, Jorge Espina; Flor de Aloe, Ángel del Castillo; Publixi, María García; Podo Center, Marta Sosa; y el Mezcal Promesa de Casa Reina. Gracias, mil gracias a ustedes, porque con ustedes este clúster de patrocinadores, nuestras y nuestros invitados y la audiencia, estos 4 o 5 que nos ven, estamos acá vigentes y ya vamos caminando rumbo al segundo año. Licenciada Claudia Barbosa, termino para ya ir matando cerrando el tema. Claro.
de que si Sergio Salomón es gobernador legítimo o es ilegítimo, que ya que nos quedó claro que sí es legítimo, porque estamos hablando de un segundo tiempo o de un primer tiempo que no fue una elección, sino fue un caso atípico, el fallecimiento del titular del Ejecutivo, cuando ya corría su tercer año, iba a entrar al cuarto, precisamente al otro día, iba a rendir su cuarto informe de gobierno. O sea, no procedía a una elección extraordinaria, no, mucho menos tampoco designar a un gobernador sustituto. Interino, corrijo, ya está claro ahí. Bueno, ¿quiénes sí tienen la facultad o el derecho de impugnarlo o no? Ahora, ¿o está abierto? Es que al no existir un supuesto de ley, hay dos vías. ¿Quién puede tener un control de constitucionalidad? Porque esto fue la aplicación de la Constitución, ¿estamos de acuerdo? Es la propia Constitución del Estado de Puebla quien prevé tanto el nombramiento de un interino como el nombramiento de un sustituto. Así es. Eso es un tema de control de constitucionalidad. Evidentemente, la norma establece que es el Congreso del Estado, en ambos casos, quien tiene la atribución de nombrar al interino o nombrar al sustituto e interino. Exacto. Entonces, ¿quién tiene atribuciones para revisar los actos del Poder Legislativo? Ese sería el cuestionamiento. En principio podemos decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano de control de constitucionalidad en México, sí. La Sala Superior, como comentaba, también tiene atribuciones de control de constitucionalidad. Sí, pero ¿quién puede presentar o no la impugnación? Es que dependiendo de eso también es quién tiene las vías para, ¿sí? Porque ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente tenemos 3 medios para control de constitucionalidad, y que son la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, ¿no? Entonces, ¿quién podría realmente? Habría que analizar la procedencia de cualquiera de esas vías. Evidentemente el juicio de amparo ni al caso. La controversia constitucional tampoco, porque no es una acción entre poderes, no es entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre un ayuntamiento y uno de los poderes, que es cuando se da esa controversia. Pero en la década de los 90 que se estableció un nuevo marco y se amplió la maravillosa naturaleza de la acción de inconstitucionalidad, se abrió un abanico muy interesante, porque se le abrió la puerta a organismos incluso constitucionales que les denominamos OCAS, para poder promover la acción de inconstitucionalidad. Es decir, puede promover la acción de inconstitucionalidad hoy no solamente los partidos políticos, y no solamente respecto a determinadas materias, sino también el INE, también lo puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo puede hacer el consejero jurídico, es decir, se amplió la gama. Entonces, quizás alguien diría, podríamos intentarlo por ahí, porque es un acto finalmente, y alguna de estos órganos poder intentar esa vía. Pero tenemos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que les contaba que ha determinado la posibilidad de conocer de asuntos a través de juicios innominados. Es decir, no le tenemos que poner un nombre y apellido a una acción, porque tenemos un artículo 17 constitucional que dice que todos tenemos derecho al acceso a la justicia y de manera efectiva. Entonces, puede no existir un medio tal cual, digamos, no tener un nombre y apellido, pero nadie puede quedarse sin el derecho de impugnar. Partiendo del hecho de que el 17 constitucional a todos los mexicanos, de manera individual o colectiva, nos reconoce el derecho de ir a exigir justicia, la sala muchas veces recibe determinado tipo de asuntos que les pone así J de juicio especial, juicios innominados, y entra a esos asuntos. Entonces, cualquier mexicano pudo haberle hecho mexicana. No necesariamente le va a dar acceso a cualquiera. Ojo, el hecho de que pueda entrar no quiere decir que entra cualquiera, porque tiene que analizar efectivamente. O sea, no con cualquiera. Ese interés, no. Derecho. Para todos los ciudadanos ya existe el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que es una maravilla, porque para mí es como un amparo electoral, el juicio para la protección. Pero
dudo mucho que un ciudadano común y corriente pudiera ejercitar este control, porque qué agravio le pararía al ciudadano de tal naturaleza que pudiera repararse de un nombramiento. Qué bueno que lo cita. Pudiera ese ciudadano Juan Pérez, pudo haber dicho, es que yo voté por Barbosa Huerta, no voté por Céspedes Peregrina. No, porque pregunta. Ya estamos en el segundo supuesto, ya no es sufragio. Ya no es sufragio. Ya no es sufragio. Entonces no procede. Bueno, ahora, ya para cerrar, así darle el cerrojazo. Por eso de ponerle nombre y apellido de particulares, no. Eso, pero no, definitivamente lo que nos lleva a que ojalá la máxima sala del TRIFE, como se le conoce, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aclare, claro, dictamine, porque eso va a quitar muchos fantasmas y muchas arañas de la... Uno, y dos, que se diera a conocer quién lo hizo. Ahora, les voy a No para comentar. exhibir a alguien, No, sino claro que no. porque tiene que ponerse el nombre y apellido, Claro. porque no llegó un fantasma o bajó la divina providencia y presentó la impugnación, si es que la presentaron, porque Ahora, a lo mejor pueden decir, no hay tal, no hubo tal. Claro, ahora, la Sala Superior ha conocido de temas o de asuntos en donde es el Poder Legislativo la autoridad responsable, sí lo ha hecho. Y puedo hablar de varios asuntos. Por ejemplo, ha conocido de asuntos relacionados con el presupuesto. La facultad para determinar el presupuesto que va a ejercer un órgano es exclusiva del legislativo. Claro. No. Y la Sala Superior ha emitido sentencias en donde ordena a los congresos de los estados resolver o revoca la asignación de presupuestos Claro. para los tribunales electorales. ¿Por qué? Porque el tribunal electoral ejerce una función electoral del Estado y entonces la sala entra. ¿Hay un medio de impugnación que diga que expresamente conoce eso? No, pero ha entrado. ¿Por qué? Porque tiene la atribución para hacerlo. Entonces, en este caso, es una designación de un gobernador que no emana del sufragio. Y hay quien me podrá decir, no, entonces no entra dentro del derecho electoral, es derecho parlamentario, es ejercicio y es constitucional, pero la sala es constitucional. Punto. Entonces, a mí me encantaría, honestamente, si se dio, que la sala se pronunciara. Yo tengo mi opinión personal y ya la expuse. Así es. Creo que el punto medular, si brincan ese tema de la legitimación de quien lo haya promovido, que le reconozcan legitimación e interés jurídico para entrar al asunto de fondo, me encantaría que lo dijeran, porque yo sostengo que ese famoso requisito de elegibilidad, que es por el que se consideran que no estaba legitimado para ocupar el cargo, a mi juicio no debe de aplicarse. Y lo repito porque yo ya he hecho ese análisis de manera muy personal, no lo he publicado ni nada, porque no lo he hecho, pero me encantaría, ya tengo tema de tesis de doctorado, si no me iba por otro, pero la verdad es que está muy interesante el poder analizar, ¿no?, de fondo este aspecto de la procedencia del requisito por tratarse de un gobernador sustituto que no emana del sufragio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ese requisito? Porque de ahí hay que partir. ¿Por qué el legislador pide 3 meses de separación? Es que lo que nos comentó, esa es la naturaleza. Eso es lo que pone Gerardo Sarabia Rivera en la mesa de discusión. ¿Por qué el legislador no lo aclaró en tiempo y forma de la separación con 90 días? Pero ya para ahora sí matar el tema, en mi ignorancia jurídica veo lagunas en la Constitución Política del Estado de Puebla, porque no nos clarifica estas 3 vertientes, como usted nos lo está poniendo muy claro. En la Constitución no dice, si hay un gobernador interino es bajo estas normas o estos aspectos o estos acontecimientos. Si es un gobernador sustituto, será bajo estos preceptos. No lo dice, lo deja abierto, y es donde yo creo que se entró a esta controversia mediática. Ahora, hay que decirlo, la Constitución no tiene por qué decirlo. Ah, caray. No.
Una sí, constitución sigo no es un siendo código más de ignorante, procedimientos. entonces sigo siendo más Una ignorante. constitución no es un código de procedimientos. Eso podría establecerse más adelante en la ley reglamentaria, pero no tiene que estar en una constitución. Los requisitos de elegibilidad para clarificar estas situaciones podrían colocarse en una ley reglamentaria de la Constitución. Pero usted lo acaba de decir. ¿Por qué tener ese término de 90 días, que es donde tenemos esa gran confusión? Si ese asunto, digo, ya a mí que me encanta hacer sentencias, si ese asunto me llegara a mí, y bueno, yo me pondría a estudiar como magistrada, ¿verdad?, toda la naturaleza de ese requisito. Claro. A la luz de la doctrina, tratando claro. de desentrañar ahora sí que la voz del legislador al momento de colocar cuál es la naturaleza jurídica de ese requisito, por un lado. Y por otro lado, confrontar lo que le decía que yo he estado haciendo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de un gobernador sustituto? Ese no es la naturaleza de un pero que la Constitución no está obligado a ponerlo. No, en una reglamentaria lo ponemos. ¿Por qué? Y con eso todo lo queremos poner en la Constitución, y yo siempre les he dicho, ese 41 constitucional es una vacilada porque ya nos ponen todo ahí. No, en la Constitución debe venir los valores, es una norma, dirían los filósofos, una norma fundante, bueno, dicen que Hart no quería decir regla de reconocimiento con Constitución, pero yo creo que ahí viene todo esto. Son los valores, los principios, todo lo demás viene en las reglamentarias. O sea, pongamos lo esencial, y ya nos lo dio. Y nos dice, gobernador constitucional, estos son los requisitos. El interino, en este caso. El sustituto, en este caso. En la reglamentaria, y así está, digan cómo se hace. Y así está. Exacto, así está. ¿Y entonces por qué estamos en esta controversia mediática, insisto? Porque no es un gobernador, insisto, emanado del sufragio. Y ahí está la gran diferencia. Que el legislador pues no tenía por qué preverla. Dicen que donde la ley no distingue, no debemos distinguir, y podríamos aplicarla, ¿no? Claro. Esa sería una de los contraargumentos que yo misma establecería en mi... Y trataría de debatir, porque yo, pues, como me encanta el tema de la argumentación, pues yo solita me atacaría. Bueno, si el legislador no distingue... Le haría de abogado del diablo. Exacto. Es que eso se tiene que hacer en un proyecto. Pero entonces, no hay más. sin darme la razón, la licenciada y especialista en tema electoral, Claudia Barbosa, me da la razón en el sentido de que le faltó, ¿cómo no la tiene de asesora? Porque le he dicho, espérame, gobernador. Tengo mi consultoría, no hay problema. Por eso que la contraten, porque le hubiera, espérame, gobernador, no es tu tema. Que salga fulano, sutano, mengano, bajo esta argumentación, así como nos lo acaba de poner, o como nos lo explicó Gerardo Sarabia, que es muy similar a lo que usted nos está señalando. A ver, creo que quien en su momento tendrá, y creo que ya hoy se pronunciaron, evidentemente. Hasta hoy, licenciada, Estado, ¿no? Por favor, hasta hoy, más de 72 horas después, ya que el niño se ahogó, ya que lo van a enterrar, por favor. No, yo creo que están muy a tiempo, porque bueno, comentaron hoy que todavía no han sido notificados. Estamos de acuerdo, pero entonces, yo lo que insisto, ¿por qué salió el gobernador a bote pronto? Tendrán que rendir su informe, ojo con el informe. Ahí está. Porque no le hacen la sentencia antes del informe. Además, yo siempre he sido de la idea de que los informes con justificación que tienen que rendir las autoridades responsables no deben ser niego todo, pero no justifico nada. Yo soy de la idea, y me dio muy buenos resultados en su momento. Yo soy de la idea de hacerles la sentencia, mejor. Dales las partes y ya nada más que la tomen. Claro. Hazles todo el análisis. Y ya entonces el juzgador hasta lo agradece. ¡Wow! Porque generalmente los informes dicen, ay no, a la basura no me sirve, ¿no? Porque todo lo niegan y nunca dicen por qué lo hicieron, ¿no? O sea, casi el informe se lo brincan. A nosotros nos pasó en 1994 con la entonces Sala Central del Tribunal Electoral, entonces sí era TRIFE, Tribunal Federal Electoral, nos mandaron a llamar al jurídico orgullosamente, porque los informes que estábamos rindiendo no eran así, les estábamos haciendo las sentencias. Y entonces, en paz descanse el maestro Galván, Coyito Galván, el hermano del maestro Galván,
de Flavio Galván, el Sí, doctor. ex magistrado. Exacto, mi maestro, el doctor Apenas Galván. tiene poco que salió, ¿verdad? Bueno, no mucho. No, ya tiene desde hace 2 integraciones que terminó el maestro. Pero el doctor ha sido maestro de todos nosotros, definitivamente. Él fue pionero junto con el maestro de la PESA, José Luis de la Pesa Muñoz Cano, pionero del proceso del derecho procesal electoral. Y su hermano era secretario de Estudio y Cuenta, ella falleció, el maestro Goyito Galván, le decíamos de cariño, Goyito, y nos mandó a llamar. Yo ahí lo conocí, porque no nos conocía, y dijo, quiero hablar con el jurídico de la Junta Local del IFE, y pues pensamos que nos iba a regañar. Realmente dijimos, voy a dar las gracias. ¿Qué hicimos mal, no? Después de que aprobaron el asunto porque rendimos informes respecto a la elección de senadores de 1994. Entonces llegamos y nos pasan con él. Se nos quedó viendo y dijo, están muy jóvenes. Ustedes son los, sí somos el jurídico. No, pues es que los mando a llamar porque quiero decirles que en la sentencia que proyecté, les estoy dando el crédito porque tomé extractos completos del informe con justificación que me rendieron. Órale. Fue un gran orgullo. Claro. Un gran orgullo. O sea, no hicieron lo que Yasmín Boza, ¿verdad? No, Yasmín no. Esquivel, que es otra historia, por favor. No, Ok. Sí. ¿Cuántos años trabajó usted en el ámbito electoral? Ya llevo Del 28 IFE. años. 28 años. 1994 fue mi primer proceso electoral. Conocí justamente al entonces diputado Méndez Espínola. Sí, es lo que vi que le hizo Lo usted conocí. el recordatorio. Sí, claro. Lo 28 escuché años. 28 años. Madre 28 mía, años. pues empezó usted muy joven. Sí. Y sigue siendo joven. Ay, gracias. No, muy por amable. favor. No tanto, pero... No, por favor. Pero pues bueno, ya esto es una pasión. Ya ve cómo sí estamos con la persona indicada que nos está terminando de clarificar drama, controversia, legal o ilegal o no, que no había necesidad de. Es que yo regreso a ese inicio, diría Juan Gabriel, pero qué necesidad de todo este embrollo. Es que hay que distinguir, ¿no? Yo entiendo la preocupación y es muy válida de que haya estabilidad en el Estado y se aclaren las cosas, pero simplemente hay que esperar los tiempos y a las circunstancias y quien lo tiene que hacer, que es el Congreso del Estado. En su momento deberá rendir su informe, el tribunal, en caso de que primero, digamos, que realmente exista la impugnación. Uno. Eso. 2, si existe, que el tribunal la admita, porque insisto, primero tiene que brincar que no existe una hipótesis normativa tal cual que establezca la procedencia, que eso no significa que no le pueda dar procedencia, porque ya hemos visto, como he puesto varios ejemplos, en donde el tribunal asume esa competencia porque es de tal naturaleza que es el interés y tiene que hacerlo, ¿no? Entonces lo hace, que a mí me parecería interesantísimo. No, además yo creo que está obligado. Bueno, yo estaría feliz de analizar esa sentencia y de escuchar a los magistrados. Imagínense, o sea, la argumentación que tendría que darse en la sesión, primero para ver cómo brincan el tema de la procedencia y después el tema de fondo, y si hay unanimidad o si hay discrepancias en las posturas. A mí me encanta escuchar todo eso, ¿no? Claro. Esa es la parte rica de este tema. Claro. Porque a veces ni siquiera en las sentencias viene todo lo que dicen los magistrados en la sesión, En las plenarias, claro. Sí, entonces estaría fantástico. Vamos a ver, no vamos a adelantarnos, vamos a esperar. Pero de que tenemos, y eso sí lo quiero decir, tenemos un tribunal electoral, una sala superior constitucional muy firme. Eso es lo importante. Que tiene todo para poder conocer de este asunto, claro, y poderlo resolver en tiempo y forma, y no hay que tener miedo de eso, ¿no? Hay que asumirlo y sobre todo hay que informar adecuadamente. ¿Okay? Es una obligación, es una necesidad políticamente hablando por la propia estabilidad y caminar del Estado. Venimos de muchas confrontaciones, de muchas divisiones, de un largo etcétera, que no nos merecemos eso. Así. Las circunstancias se han dado. ¿Quién iba a imaginar que Marta Erika, 10 días de haber asumido el gobierno, fallece trágicamente? ¿Y quién iba a pensar que el gobernador falleciera el 13 de diciembre? Sí. Casualmente las dos
muertes de 2 mandatarios en vida ocurrieron en un diciembre. Diciembre de 2018, diciembre de 2013. Pero esa es otra historia. Claro. Karma o no karma, es otra historia acá. Lo importante es que quede clarificado y que gobierne Salomón Céspedes con todas las facultades que debe de tener el reconocimiento. Si tiene la capacidad o no, la historia lo va a juzgar, no nosotros. Exactamente. Vámonos, gracias, mil gracias, magistrada, Gracias a usted. licenciada Claudia Barbosa, por esta cátedra que nos la puso como una escuela con peras y manzanas. Mire, hasta doña Fina, que siempre anda de un genio muy especial, cruzó sus brazos como diciendo, wow, sí quiero escucharlo. Ya nos quedó claro. Gracias. Próximamente estaremos en comunicación para una Claro que nueva, sí. sobre todo cuando venga, si es que hay el resolutivo o no. Claro. Que nos vuelva a dar otra explicación así entendible para nuestra audiencia y para nosotros. Gracias, mil gracias por dar la oportunidad en esta 4ª emisión del 2023 de Realidades y Opiniones. Mañana ya es viernes, gracias a Dios. Vamos al cerrojazo de la primera semana de este nuevo año. Y no olvide de poner sus cartitas o su carta. ¿Usted ya la puso o la va a poner? Todavía no, a eso voy ahorita, a poner mi cartita con mis Ya nos 3 platicará deseos. cómo le fue, si le, Claro que sí. si le fue bien o no, si fue merecedora o no. A ver cómo me porté. Eso. Gracias, mil gracias. Hasta mañana, primero Dios. Nos vemos. Muchas de gracias. 6 a 8 de la noche.